Han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a 3 adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Hola, buenas tardes, te doy la bienvenida a este podcast que lleva por nombre Psicocafé, un lugar donde charlamos sobre psicología. Sebastián, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Eder Juárez y pues sí, compañero, el tema de hoy es la depresión. Ok, pues vamos con depresión. Realmente vi hace ratito las estadísticas y casi llegábamos a las 500 vistas en el primer programa y realmente me pareció pues bien, Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han visto. Pongan ahí en los comentarios alguna queja, pregunta, reclamo, propuesta, qué tema les gustaría que abordáramos en este espacio. Igual voy a poner los datos de contacto ahí en los comentarios de Facebook para que puedan contactarse contigo, ya sea por WhatsApp, por correo, por Facebook. Igual está eso de Psicocafé, que es pues el proyecto que está realizando mi compañero, y pues ahí están todos los datos. En un ratillo los pongo ahí en los comentarios para que pues, ya los tengan ahí a la vista. Ok, muchas gracias. Igual estuve buscando unas estadísticas y para la depresión me apareció que en el 2023 había 413 personas. Y en el 2024, 610 personas. ¿Eso en Querétaro o dónde? En Querétaro. En Querétaro. Así es, vamos a la alza. Aproximadamente un 43-46% ha subido. A raíz de la pandemia ha sido un tema que, como ya las personas dejamos nuestras fugas, el trabajo, las amistades, y como que nos aisló en una realidad, pues se desató este tema de la depresión. ¿Y qué otro tema de datos, Sebastián? A ver, ¿qué te había dicho? Los más propensos son las mujeres. ¿Quiénes son los más propensos? Y los adolescentes. Mujeres y adolescentes en el estado. Igual, y siempre va a haber riesgo de suicidio. Bueno, lo más común es entre 8 y 80 años, que realmente se me hace pues una estadística bastante fuerte, ¿no? Porque cualquier persona está propensa a eso, ¿no? Sí, el más chico de edad del que se tiene registro en Querétaro con intento de suicidio fue un chico de 8 años. Y el más longevo, una señora de 80 años. Entonces, es un problema delicado, ¿no? Sí. Y en el INEGI ocupamos el 12º lugar. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional estamos en el lugar número 12. Entonces, vamos a arrancar con este tema de la depresión para que conozcas un poco de los síntomas, cuántos tipos de depresión hay, porque muchas de las veces pasa que no sabemos que estamos en depresión. Tendemos a normalizarlo. A mí me ha pasado realmente que sí, como dices y comentas, ¿no? Que ya se normaliza ese hecho de estar en depresión, ¿no? Se normaliza el hecho en el cual pues te sientes muy cansado o no sé, justificas eso con el trabajo o con la escuela o con otro tipo de cosas sin realmente darnos cuenta que estamos cayendo en ese bucle de depresión. Y hasta, por ejemplo, a mí me pasó recientemente que yo no sabía, pero estaba repitiendo esos mismos patrones de depresión que tuve antes, hasta que ya pues me sometí a un proceso en el cual pues tuve que volver a abrir los ojos, ser más consciente y darme cuenta que estaba repitiendo ese patrón, ¿no? Y es lo mismo que dices, yo ya lo veía muy normalizado, o ya estaba acostumbrado a eso, ¿no? ¿Te acostumbras? Ok, entonces, más bien depresión, viene del latín deprimere, que significa que existe un vacío, una ausencia del alma, ¿no? Porque recordemos que los seres humanos tenemos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Según la definición de psique, originalmente era el estudio del alma, porque la parte de mental es la parte intelectual de nuestra alma. Entonces, hay 3 etapas dentro de la depresión: la aguda, la intermedia y la etapa o la fase de la recuperación. ¿Cuál es la diferencia? La aguda es cuando se presentan los síntomas muy intensos. Ahorita vamos a hablar de los síntomas, vamos para allá, para que empecemos a identificar cuáles son las fases o las etapas de la depresión. La intermedia es cuando empiezan estas recaídas emocionales, como bien mencionabas, recaídas en conductas o en patrones o en esos síntomas. Y la etapa de recuperación es cuando ya estos síntomas los podemos empezar a reducir. En la depresión lo que se pierde, decía Víctor Frank, es que se pierde el sentido de la vida.
El hombre pierde, o la mujer pierde el deseo, el placer, la satisfacción, la alegría. Entonces, cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de una etapa a pasado, ¿no? Porque la diferencia con la ansiedad es que la ansiedad son pensamientos a futuro, ¿no? Vienen unos miedos imaginarios. Entonces, con la depresión tendemos a irnos hacia el pasado. Entonces, es lo que ocurre con la depresión. Por ejemplo, ahorita que lo comentas, a mí también me estaba pasando eso, ya estaba perdiendo como el valorar las cosas, ¿no? Yo comenté, pues, en un momento de que ya me da igual si ganaba, si perdía, si estaba feliz, si no estaba feliz, como que ya todo era muy plano, ¿no? Exactamente, Entonces, mira, vamos a era más o empezar. menos eso, estaba volviendo a caer, o sea, y no había motivos, ¿no? Por el cual sentirme mal, pero pues yo creo que mi misma cabeza fue llevando a eso, ¿no? Fue Sí. pues, autosaboteándose, ¿no? Como, Uno de los síntomas justo es ese, que la cuestión cuando llega a lo mejor algún regalo, no, el tema pasado hablamos del amor, hablábamos de los lenguajes del amor. Entonces, retomando el tema de los regalos, cuando una persona está en depresión, pierde la euforia, se pierde la euforia, se pierde la emoción, y entonces tiendes a estar en un estado normal, ¿no? sí, Donde ya no hay emoción, ya no hay excitación, ya no hay placer. sí, ¿no? Y ¿Cómo todo era ves? como muy, o sea, menos de que pasara algo muy cañón, Ok. sí me pegaba, ¿no? O sentía ya esa euforia, pero como te comento, no sé, podría estar cumpliendo alguna de mis metas y era como, bueno, pues era el resultado de eso, ¿no? A comparación de en otros momentos o en el momento en el que la creé, ¿Sí? que yo estaba muy motivado, muy feliz, muy acá de, sí, se va a poder hacer. Aquí está. Pero al momento de llegar, ya era como, bueno, ya llegué, ¿no? Y pues Sí, o sea, que ujú, se normaliza. Entonces, vamos a empezar a hablar de los síntomas. Un síntoma es el estado de ánimo bajo, es decir, existe tristeza, lo que te mencionaba, ¿no? Ya no hay emoción, ya estás como en una conducta o una actitud más lenta. A veces suele suceder que se tiende a confundir la pereza o la procrastinación con depresión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la pereza tienes una flojera excesiva, pero en la depresión ya no hay este deseo de hacer las cosas, o sea, ya pierdes el sentido completamente. Y en la pereza no, en la pereza lo que pasa es nada más flojera, sí tiene sentido tu vida, pero tienes un buen de hueva, sí, ¿no? sí. Entonces, esa es la diferencia, porque muchas veces se tiende a confundir la pereza con la depresión. Lo que mencionabas, ¿no? La incapacidad para disfrutar. O sea, puedes estar teniendo, o puedes estar comiendo, o puedes estar teniendo una relación sexual, o puedes estar en un concierto de tu grupo favorito, puedes hacer una actividad que te encante y ya no la disfrutas. Sí, justo. Entonces, ve, si padeces depresión, ve anotando los síntomas, ve con cuál te identificas, porque también hay pruebas para hacer depresión, pero de eso ya hablaremos más adelante. Mira, hay varios síntomas. Mira, hay, por ejemplo, está el estado de ánimo bajo, Ok, ese fue los incapacidad que ya para mencionamos. disfrutar, Ajá. disminución de vitalidad, ¿Qué tiene que ver ahí con la vitalidad? Con la energía, con la vida, ¿no? falta de concentración, Ajá. baja autoestima, sentimiento de culpa, angustia y Ok. pesimismo. Ok. La angustia provoca un estado físico, ¿no? Entonces el cuerpo se empieza como a tensar. Cuando estás en suma angustia, entonces empiezan los síntomas físicos, ¿no? Ujú. Que algunos se muerden las uñas, otros se arrancan el pelo, ¿no? De ahí se derivan más trastornos, la triloticomanía, también personas que tienen algún trastorno límite de personalidad, de bipolaridad, todo eso también pueden tener depresión, entonces empiezan los síntomas físicos. Mm, Ok, ¿cuántos tipos de depresión hay? A ver, Sebastián, porque vamos a entrar, hay 4 tipos, uno de ellos es la endógena. La endógena, el origen es meramente orgánico, es decir, que viene del cerebro. ¿Cómo está eso? En el cerebro producimos algunas sustancias químicas, por ejemplo, la serotonina. La serotonina es una sustancia que tenemos aquí en nuestra cabezota que nos ayuda con esta cuestión de la felicidad. Entonces, hay ocasiones en el que el cerebro no está produciendo la serotonina y por ende te sientes, porque como no hay felicidad, no hay alegría, no está esta parte del placer porque tu cerebro no la está produciendo, entonces bajan las defensas,
empiezan la cuestión digestiva, porque la serotonina también nos ayuda a la parte de la digestión. Entonces empezamos a tener problemas de estómago y muchas veces se tiende a confundir o se tiende a creer que la depresión es meramente por algún duelo, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué sí es la depresión? ¿Qué no es la depresión? Los tipos de depresión que hay. Porque como te comento, en esta viene del cerebro por las sustancias. Y por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con la dopamina? Ok, la dopamina es una sustancia que genera placer de inmediato. Okay. Por eso mencionábamos lo de la tecnología. Sí. O decías que de las adicciones, ¿no? Cuando tú consumes un churro o un porro de marihuana o de lo que sea, se activa la dopamina, que es lo que nos causa placer. Provoca una euforia. La serotonina, la diferencia es que para lograr esa euforia, ese placer, se crea mediante hábitos. Okay. O sea, requiere una constancia, requiere un estilo de vida. Lo otro es como más inmediato, ¿no? Exactamente. Y puede ser externo de algo. Bueno, igual la otra, pero como que lleva más trabajo a la serotonina, ¿no? Sí, porque por ejemplo, la dopamina es lo que mencionabas la otra vez de la tecnología. Entonces ves un video y te pones muy contento o triste, dependiendo del video, sí. Pero eso es la dopamina, se activa en la dopamina. Entonces es momentánea. Por ejemplo, la serotonina podría ser de que te pones feliz porque tú hiciste ese video y no sé, lo estás viendo. Requiere mayor esfuerzo. Okay. O sea, requiere mayor esfuerzo y requiere disciplina, requiere constancia. Porque esa es la diferencia, que la dopamina es momentánea, o sea, se activa al momento. Y la serotonina no. Entonces, la cuestión endógena, pues como bien les comentaba, tiene que ver con nuestro cerebro, ¿no? Ahí también influye esta cuestión de alimentación, de hábitos. Entonces, vamos otra vez a la infancia. ¿Qué hábitos tuvimos desde que éramos niños? ¿Qué hábitos aprendimos de nuestros padres? Tú, a ver, ¿de qué te acuerdas? Yo, por ejemplo, aprendí... Por ejemplo, mi papá trabaja mucho, pero yo honestamente, pues sí soy un poco más flojo en eso, ¿no? Él se acostumbra a despertarse temprano. O por ejemplo, mi mamá es muy constante. Esos hábitos como de perseverar, ¿no? Yo también, pero siempre y cuando sea algo que me llama la atención en su momento, ¿no? Yo soy más a no sé, si ya no me llamó la atención, a moverlo, ¿no? O a quitarlo y no quedarme perseverando como lo debería de hacer. O no sé, por ejemplo, alguna materia de la escuela que no me termina de convencer, pues la neta le dejo de prestar atención y me enfoco en otra cosa o me fugo, ¿no? Te das cuenta que no hay una motivación real. Sí. Entonces la depresión es cuando hay ausencia de motivación. Sí. Entonces decía Víctor Frank que el hombre tiene que buscar su sentido. ¿Para qué? Para tener un porqué, un para qué y lograr salir de la depresión. Ya vamos a empezar con las herramientas, ¿no? Sí. Una muy importante, una fundamental es encontrar un para qué a mi vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer para mí? ¿Qué voy a hacer? Pero para ti, ¿no? Porque también ahorita vamos a abordar la psicógena, que es la que influye por el entorno social, ¿no? Entonces, esto se trata de que te cuestiones, porque no se trata de dar gusto ni a mamá, ni a papá, ni a mi hijo, mi hija, mis hermanos, no, o sea, es para ti, porque también es otro tema del cual porque volvería a ser falso, abordar, ¿no? Un vacío, volvería a ser eso, ¿no? O sea, a lo mejor por querer contentar a tus papás o a tu novia o a no sé, a alguien, pues vuelves a caer en ese bucle de depresión porque realmente no fue un objetivo que tú querías hacer o algo, pues que nada más llena el vacío, ¿no? Sí, ahorita podemos empezar a hablar de la psicógena. ¿Cuál es la depresión psicógena? Esta se desencadena por varios factores. Pueden ser a lo mejor un estrés laboral o de los exámenes, puede ser también por eventos que te causan estrés, ¿no? A lo mejor nos vamos a enfocar más en adolescentes y en mujeres, porque pues son o sea, como que le vamos a dar prioridad por las estadísticas, ¿no? Sí, justo. Ok, entonces en el caso de los adolescentes, pues se desencadena por varios eventos, ¿no? Puede ser la escuela, puede ser que a lo mejor llega el adolescente de la escuela y ve al papá todo borracho, o ve que mamá se pone muy neurótica y lo regaña. Entonces, también influye la parte psicosocial, también. Es decir, como el bullying.
como el bullying, como el entorno, mi entorno social. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales. Sí. Entonces, la primer sociedad es la familia, pero también tenemos un sistema que nos rige, ¿no? Como país, tenemos cosas que también ya hemos normalizado, que hemos acostumbrado. El tema de la música también influye de cierta Sí. manera. Sí. Entonces, por eso es que es muy importante este tipo de programas de informarnos para justo generar conciencia, ¿no? Sobre las distintas problemáticas. Entonces, la psicógena es algo que se va, como que es como una olla express, ¿no? O sea, ya reprobé el examen, o a lo mejor ya me cortó la novia en el tema de los A adolescentes. lo mejor podría ser algo que no está tanto de nuestro control o algo que no está tanto de nuestros... O sea, eso como de que me cortó mi novia. O sea, a lo mejor sí cierto aspecto, pero no del todo. Sí, o sea, no está en el control del individuo, del ser, Ok. pero sí son factores externos que van influyendo, como te comentaba lo de la Ollita Express. O sea, se van detonando o desencadenando varios factores para que entre esta depresión. ¿Cómo ves, Sebastián? Me parece bien. Igual acá hay más como síntomas de la depresión. Ok, Por a ejemplo, ver. está discurso retardado, expresión depresiva, caminar lento y encorvado, pensamiento depresivo, alteración de la autocrítica, descuido en el arreglo personal. Ok, hasta ahí, a ver. Ok. Discurso retardado, pues tiene que ver con que si ya perdí el sentido de la vida, es decir, ya perdí la vitalidad, ¿no? Porque hace rato lo mencionábamos, Sí, la energía, ¿no? se pierden las ganas de vivir, se pierde la alegría, se pierde la esperanza. Entonces, pues una persona, si tú por eso dicen que el cuerpo habla lo que nosotros no hablamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo manifiesta esas cosas. Entonces, una persona lenta es como más, tiene tendencia más triste, ¿no? Sí, justo. Y se Ojo, hay alcanza a que... ver. ¿Mande? Y se alcanza a ver, ¿no? O Se sea, ves alcanza a a alguien que percibir. lo ves así como triste o decaído. Y por ejemplo, yo me sentía muy cansado. Había momentos en los que a lo mejor no hacía nada. Mucha fatiga. Ajá, sentía mucha fatiga, ¿no? O sea, a Pero lo era mejor emocional, era física. era como física, porque Ok. normalmente mi cabeza siempre ha estado pensando, ¿no? Tengo que estar pensando y ya luego actúo, ¿no? Y hago cosas, o sea, en cuanto a mi trabajo, cosas así, o sea, es como más mental que físico. O sea, Ujú. no es tan automático, se podría decir, tengo como que empezar a ver qué es lo que tengo que hacer, por qué, o qué allá. Y entonces era cansado porque, por ejemplo, no sé, ya pasaba algo y yo me sentía muy cansado, ¿no? O sea, de que pues, no quiero hacer nada, ¿no? O sea, prefiero quedarme aquí. Y eso a lo mejor era parte de la depresión que iba teniendo o iba sintiendo. Sí, porque se pierde el deseo, se pierden las ganas de vivir. También hay que prestar atención porque no una persona que habla lento quiere decir que está en depresión. Sí, justo, ¿no? Como O sea, todo, ¿no? también tendemos como a normalizar o a pensar, a creer que ya todo es depresión. Sí, justo. Y no, tampoco. Justo, O sea, son un cúmulo de síntomas para poder diagnosticar a alguien con depresión. Sí, es diferente la depresión a la tristeza, ¿no? O sea, a lo mejor Exactamente. pueden combinar, pero pues ya es diferente, ¿no? Lo otro ya, pues, la tristeza es una emoción, ya la depresión yo creo que es un estado en el cual te encuentras, ¿no? Constantemente. Sí, la depresión ya es un trastorno porque ya es una situación fija, o sea, es en la que ya estás sin moverte, o sea, y como ya se perdió esta cuestión del deseo, del placer, pues te puedes mover al trabajo o te puedes mover, en el caso de los adolescentes, al partido de fútbol con los amigos o en el caso de las mujeres, a tomar un café o lo que sea, pero ya no hay esta alegría, ya se pierde esta chispa. Por eso la definición nos dice que es un hueco, hay un vacío. Es como si tuvieras una pieza de ajedrez, no, de un rompecabezas, y pones tu póster y le falta la pieza del medio. Pues está incompleto, ¿no? Sí, justo. Entonces es como si los seres humanos nos faltara algo. Descuido en el arreglo personal. Aquí tiene que ver mucho también las creencias de las personas. Porque no me arregle yo significa que estoy en depresión. Sí, O justo. sea, hay que insistir mucho en eso, porque ahorita ya hay mucha desinformación, o ya a todo le llaman depresión, Sí, justo, y sí. no está chido eso. Entonces, a ver, ya vimos la endógena, ¿qué otra te dije? La psicógena. Somatógena. ¿Quieres ver la somatógena ahora? Ujú. Ok. ¿Cuál es la somatógena?
La somatógena es cuando empezamos a somatizar, es decir, nosotros los seres humanos tenemos que expresar nuestras emociones. Pero a ver, si a un niño, a un adolescente llega a su casa, en el caso de los hombres nos tocó, es que tú no puedes llorar porque los hombres que lloran son, y no, hombre, y te Sí, decían, tienes que ser macho, ¿no? No puedes llorar porque tu novia te dejó. Entonces, tendemos a normalizar el no expresar o no comunicar nuestras emociones, porque también a nosotros los hombres nos pasa esta cuestión de la depresión. Sí, justo, ¿no? Y Entonces, aparte el guardarte ese tipo de emociones o el decirte que no llores y el de ujú. acá, yo he visto y en mi caso también personal ocasionan enfermedades, ocasiona el que Es te que tragues esa es la cosas. somatógena, Sí, o sea, que empezamos a somatizar. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, cuando ya estás para dormir y también te da el síntoma del pie inquieto, sí. eso se llama somatizar. O sea, lo que se refiere de que el cuerpo habla lo que yo no hablo. Y por ejemplo, yo normalmente tengo ese del pie, ¿no? Que estoy sentado y lo estoy moviendo. ¿Ok? Y normalmente, pues no sé, a lo mejor una persona externamente me podría decir que es ansiedad, pero pues yo estoy bien tranquilo, ¿no? O a lo Ujú. mejor lo que yo creo en mi cabeza y mi cuerpo está reflejando otra cosa, eso cómo sería, o si Es está que, bien, o... por ejemplo, en el trastorno del sueño, porque a veces se confunden los síntomas con la ansiedad. Entonces, tendríamos que entrar a cuáles son tus miedos, o sea, entrar a tu cabeza. Ok, ok. Pero el único que puede entrar a tu cabeza Soy yo. eres tú. Entonces, hay que entrarle a los pensamientos, a los sentimientos. Y también permitir, ¿no? Que otra persona que tenga conocimiento también pueda entrar, ¿no? O Ok. sea, a lo mejor no de forma tan directa, pero así con palabras o irme guiando. Y yo estar pues a disposición, ¿no? Y por ejemplo, por eso yo también respeto mucho el trabajo de los psicólogos o de las personas que luego tienen esa como medicina alternativa, como lo de las ayahuasca y todo ese tipo de cosas. O sea, yo lo respeto porque realmente pues siempre y cuando ayude, pues está bien, ¿no? Pero ya hasta ahí, ¿no? Y también es saber cómo discernir si realmente te está ayudando o realmente nada más está causando más conflicto. Y es lo Ok. mismo de dejarle esa entrada o ya no. Cuando se somatiza, ¿qué es lo que pasa? Que como no estoy externando, o sea, ya sea porque también de eso vamos a hablar, de los duelos silenciosos. Hay muchos Mm, adolescentes que no pueden expresar por miedo a la crítica, a la juzga, a la culpa, a no cumplir las expectativas de papá y mamá, también muchas veces, hay que decirlo. ahí justo Entonces, eso también es pesado, ¿no? O sea, sí, las expectativas de otras personas, cuando a lo mejor ni uno se ha dado cuenta del valor que tiene o le entonces, cuesta trabajo, ¿no? Eso es complicado, honestamente. También lleva a ese tipo de depresión, ¿no? A lo mejor sí. al no darte cuenta que eres, pues, a lo mejor hiciste tu máximo esfuerzo, pero como las circunstancias o las condiciones o la vida, ¿no? O sea, Entonces, es- fíjate, cuando estamos hablando ya de una somatización, ahora vamos con el tema de las ok. mujeres. ¿Qué pasa cuando empezamos a somatizar? Porque también vienen los síntomas, trastornos alimenticios. Entonces, Justo. ¿qué crees que empieza a pasar? Ya podemos hablar de una anorexia, eh, ya podemos hablar de una bulimia, eh, pero ¿qué es lo que está pasando con nuestros que adolescentes, no encajan con las en mujeres? el molde que realmente deberían de aparentar, ¿no? Para la sociedad, ese peso. Bueno, mira, ahorita en cuestión de las mujeres, lo comentaba hace rato con los pedagogos, ¿no? Esta cultura, porque también influye mucho la cultura. Sí, La justo. cultura influye mucho lo veíamos hace rato en el tipo de depresión psicógena, ¿no? La cultura influye mucho en nuestros pensamientos, influye mucho de cierta manera, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita tenemos una cultura para las mujeres que se está yendo al otro extremo, al feminismo empoderado, al no necesito de nadie, al yo facturo sola, al hombre eres un idiota, no te necesito. Entonces, si te fijas, es una lucha de egos constante entre hombres y mujeres. Y entonces, la mujer al no darse cuenta
que realmente necesitan, ambos, ya sea Sí, no, hombre es o mujer, ¿no? completamente... Porque otro de las cosas que pasa con la depresión es el no pedir ayuda. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes, con nuestras mujeres, que ya no puede, que por ejemplo en el caso de los adolescentes, imagínate, reprueba el examen y luego llega a la escuela y mamá se lo golpea? Porque ¿cuántos casos no hay de violencia en Querétaro? También sí. podemos hablar de eso porque también va a la alza. Entonces, pues ¿para qué digo que ya acabo de reprobar el examen si me van a golpear? Y mejor ya no le externo a mi papá, ya no le externo a mi mamá, que me siento mal, porque no, va y a ser otro regaño, ¿no? Y eso a casos peores podría ser, o sea, por ejemplo, ahí en ese momento fue el examen, ¿no? Pero a lo mejor en otra cosa de, no sé, atropellé a alguien, no van y le cuentan a sus papás, o no sé, tengo tal problema con tales personas y no le cuentan ya nada, o sea, como que generalizan todo, ¿no? O sea, como que ya... Sí, o minimizan, porque también hay justo padres, también hay madres que, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, hay que hacer mucho énfasis en eso también, porque hay que respetar los procesos de las Sí, personas, justo. ¿no? No sabemos si a lo mejor viene de una depresión, de un duelo, porque acaba de perder a su pareja con la que tenía un vínculo emocional muy fuerte, y a lo mejor es codependiente, entonces le estás quitando a su, pues Todo. sí, exactamente, le estás quitando su adicción, porque la codependencia se trabaja igual que la adicción. Entonces le estás quitando la sustancia, ¿no? En el caso, ¿no? De algún hombre, alguna mujer. Y luego empiezan estos tipos de comentarios muy estúpidos, ¿no? Es que no quiero ir a la Alameda, porque resulta que ahí iba a la Alameda cada lunes, cada fin de semana, iba con mi pareja, ¿no? No, pero no pasa nada. Pero es que tienes que enfrentar. Entonces, no se trata de presionar. Tenemos que respetar los procesos de la gente, de las personas, y no obligarlos a que enfrenten circunstancias, ¿no? Porque no sabes en qué etapa está también de la depresión. Entonces, ¿cómo ves, Sebastián? Pues realmente también es tener cuidado con lo que hablamos, ¿no? Hay veces que Sí. para nosotros podría ser muy fácil decirle, ya déjala, ya déjala. Ya déjala, pero... ¿Por qué estás tan menso, no? Poniendo ese caso cuando Sí, sí, realmente sí. no sabemos esa necesidad o todo lo que hay detrás de todo eso. O no sé, algún comentario o algún chiste que a lo mejor, por ejemplo, ha pasado aquí en estos casos, ¿no? Honestamente no conoces la vida de alguien y haces Sí. tal actitud o tal cosa y desprende o crea otra vez o regresa al trauma que vivió, ¿no? Entonces como Ok. que para uno se le hace como muy sencillo, ¿no? Se le hace como muy... Sí, pero para otra o sea, persona que realmente aún sigue en ese proceso es como muy duro. o el Entonces, otro, el que a mí me molesta mucho, es el famoso echaleganismo, que es como ya también la cultura que estamos muy positiva y muy de moda, ¿no? El Sí. echaleganismo y el no pasa nada, levántate. No, o sea, sí pasa. Y justo lo que está pasando, el no expresar las emociones, es esta cuestión de somatizar. y por ejemplo, yo soy una persona que o sea, no sé, como que pienso que soy muy positivo, ¿no? Pero, pero ¿qué podría yo ayudar para alguien? Porque normalmente le digo, no, pues échale ganas, es que no hay nada más que le pueda, o sea, dentro de mi cabeza y lo que yo pienso, ¿no? Dentro de acá, es a una persona que tiene depresión, decirle, oye, pues échale ganas, aquí estamos, vamos, ánimo. Pero sabemos que esas palabras no valen o no cuentan para esa persona, No, ¿no? porque ya perdió el sentido de vida. Entonces, ¿qué podría ser lo más Ajá. recomendable o qué podrías... Lo más recomendable, ¿qué te parece si eso lo dejamos lo vamos anotando? Perfecto. Para empezar a dar más sugerencias. Este episodio lo vamos a dividir en dos, porque es muy extenso. Ujú. Hablar de cada etapa, después vamos a empezar a hablar de los duelos, de los tipos de depresión. Entonces, vamos a hablar también qué tipo de terapia ayuda, qué puedes hacer con una persona depresiva, qué no puedes hacer, ¿no? Ahorita ya te empezamos a Justo, ¿qué decir no puedes hacer? el echaleganismo, porque si ya perdió la persona su esperanza, ya perdió su ilusión, ya perdió las ganas de vivir, ¿no? Vamos a hablar también de pensamientos, porque uno de los síntomas que viene aquí es pensamiento, ¿cómo dice? Pensamiento, pesimismo y pensamiento depresivo. ¿Cómo sabes que tienes pensamiento depresivo? Ya empiezan los intentos de suicidio. O sea, ya la cabeza, o sea, fíjate, ya la serotonina ya bajó, entonces ya redujiste tus actividades,
ya te cortó la novia, en el caso de los adolescentes, o ya reprobaste la materia. Entonces ya se te acumularon un montón de cosas. Van a empezar estos pensamientos, ¿no? Y si mejor no vivo, y si mejor me ahorco. Como de desvalorizarnos, ¿no? Como Ajá, de pensar que ya no empiezas. tenemos nada de valor, que ya no hay nada por qué luchar, ¿no? Que Ajá, ya se perdió todo, ¿no? Porque hasta cierto punto, como lo dices, ya hicimos todo lo que estaba dentro de nuestras manos, ¿no? Ya cuántas veces nos dijimos échale ganas, párate, sí. ánimo, cuando vimos que no funcionaba, ¿no? O luego también otro problema muy común, tanto de padres para adolescentes como de algunas parejas o de hermanos, amigos, es, no pasa nada, ¿no? O sea, si tienes todo, ¿no? Porque luego tendemos a creer que una persona con dinero no tiene Sí, depresión. justo, justo. Y no, o sea, sí es algo real, es algo de la depresión. Las estadísticas pues lo están, y no son del todo ciertas, te voy a decir por qué. Porque tendemos los seres humanos, no sabes si está mintiendo. Y luego no sabes si la persona conoce los síntomas y sabe que tiene depresión, entonces Ujú. ¿cómo te lo va a confirmar? Entonces por eso es que las estadísticas no son, tienen un porcentaje Sí, no, y pues de error. también o sea, hay muchas personas por allá afuera que ni siquiera están como dentro de esa parte, ¿no? O no son los que les preguntan, o están en otras partes, o no quisieron contestar simplemente por estar en depresión, ¿no? O no quisieron abrir la puerta, o no quisieron hacer esa encuesta. Es que también eso es Sí, otro síntoma, ¿no? El aislamiento, la justo. baja autoestima, el decir, no, pues es que prefiero quedarme. Por eso ahí entra la cuestión de que se confunde la pereza con la depresión, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una persona que trabaja demasiado y un día dice, ¿sabes qué? Pues me quiero quedar todo el día tirado en la cama. Y no, es que ya estás en depresión. No, no hay que normalizar o no hay que dar nombres a las cosas que desconocemos. Hay que informarnos más acerca de la depresión. Entonces, fíjate, otro de los síntomas es el trastorno del sueño. ¿Qué pasa? O duermes mucho o no duermes nada. Mm. Pero cada ser humano es diferente. Entonces, ¿cómo va a funcionar este episodio? Pues que tú empieces a decir, ah, esto sí me pasa a mí, ¿no? O no me pasa. O a lo mejor yo no duermo, pero a lo mejor yo me voy a dormir demasiado, porque somos distintos. Sí, no, y igual si llegamos y estamos en varios, así como, no sé, palomeamos varios como síntomas, Ujú. no directamente significa que tengamos depresión, o sea, eso Sí. ya te lo va a dar algún especialista, algún Hay psicólogo, unas algún... pruebas. Nosotros utilizamos una prueba que se llama de depresión de Beck. Entonces, es un cuestionario y lo podemos llenar. Si no sabes si tienes depresión y quieres mandarme un mensaje, un WhatsApp, quieres marcarme por teléfono, estoy a tus órdenes. Yo doy consulta, presencial, en línea. Puedes contar conmigo porque hay algo también real. Mucha gente no se atreve a pedir ayuda por el miedo a la crítica, a la juzga. Otro de los síntomas que veíamos es la culpa. Sí. Entonces, te aíslas y sientes que no eres importante. Y a lo mejor sí eres importante para tu familia, pero es lo que no logramos comprender. Entonces, para eso va no nada más este programa, sino el canal, el concepto de generar empatía. No sabes lo que está pasando la persona. Justo. Hay que ser un poquito más empáticos con ya sea mi pareja, ya sea mi hermano, ya sea mis padres, ya sea el compañero de clases en la escuela. Y luego simplemente es escuchar, porque las personas ya luego saben lo que traen, ¿no? Entonces es lo que luego corresponde, ¿no? Escuchar a la persona y ya de ahí es donde Mira, puedes ahorita obtener. que preguntabas qué sí podemos hacer, ya lo acabas de decir. Ok. Escuchar. Yo lo iba a hablar el próximo, pero está bien, vamos empezando a dar consejos o recomendaciones de qué sí se puede hacer. Punto número 1, escuchar. Ujú. Porque la persona no quiere no, o sea, tu hijo no quiere que lo critiques o que lo juzgues o que le estés diciendo, ay, es que yo te di todo, o que lo estés llenando de más culpa, ¿no? Ujú. Porque luego los padres Sí, tienden justo. a hacer eso con los adolescentes. También hay muchas mamás narcisistas, hay muchos papás narcisistas, que es otro tema de moda, muy de moda, que se cree que únicamente mi pareja o la pareja o el chavo o la mujer que me gusta es narcisista. Y no, o sea, desde el hogar hay muchos padres narcisistas, así como hay muchas madres narcisistas.
Bueno, por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Ya depende del rol en el que se desempeñen, pero Ya pues depende del rol. primordialmente son personas, ¿no? Y de ahí es donde... Ajá, entonces, o sea, si ya trae culpa, si ya perdió completamente el deseo de arreglarse, porque otro de los síntomas es que se baja la libido, o sea, el deseo sexual baja. Entonces, en el caso de los hombres, pues el hombre es más común que la libido esté más alta, ¿no? O bueno, no es cierto, porque también hay mujeres que tienen libido muy alta, pero tendemos a, porque es algo, el tener una relación sexual es algo que causa, ahí entra la dopamina. Ok. O sea, cuando estás teniendo una relación sexual, pues obviamente hay placer, entonces se activa la dopamina. Sí, o sea, sí logras darte Sí, sí, la... justo que es como más momentáneo, así como dices, ¿no? O Exactamente. sea, Entonces, no sé, a lo mejor me doy un toque de droga y ahí en ese momento justamente se activa, a lo mejor me sentía mal, ¿no? ajá, Pero pues de forma como artificial me pongo feliz, ¿no? Gracias a la sustancia o gracias a lo mejor a masturbarme, ¿no? O puede gracias ser, sí, a satisfacer algún deseo personal que tengo, ¿no? ok. Entonces, Entonces, ¿qué vamos a, o sea, en la depresión ya estamos identificando síntomas? Entonces, ese hueco que existe, porque eso ya lo vamos a empezar a hablar el próximo programa, vamos a entrar más a fondo sobre los huecos, sobre los vacíos, sobre los duelos, las pérdidas, porque también hay los duelos visibles y hay los duelos invisibles. En el ujú, caso de los adolescentes que prefieren, no, mejor no le digo a mi papá porque me va a regañar. ujú. Oye, mejor no le digo a mi mamá porque estamos en Querétaro y hay más madres solteras. No, pues no le voy a decir a mi mamá porque es una mujer neurótica, que si yo le digo, o sea, ya imagínate la parte de la mamá, trabajando, soltera. Trae más problemas. Y ahora el otro lado, el hijo, la escuela, en la etapa de la adolescencia en donde las emociones están a flor de piel, muchas veces ni las conoces. Entonces, pues eso, hay un choque ahí fuerte, ¿no? Entre madre e hijo. Entonces, lo que está sucediendo es que no nos estamos escuchando. Justo, justo. ¿Cómo ves? Sí, no hay esa empatía, a lo mejor No hay esa empatía. de la madre al hijo y del hijo a la madre, a lo mejor, pues a él le ha ocupado varias veces momentos donde la mamá está más estresada y le ha comentado y piensa que siempre va a ser así, ¿no? A lo mejor en otra situación de que ya su mamá descansó 2 días, descansó un día, y puede llegar y comentarle, ¿no? O sea, como Sí. que es eso mismo, ¿no? No, esto es Entonces, complicado. Bueno, no es complicado, es complejo, ¿no? es complejo, es Es bastante complejo. complejo, ¿no? Porque pues igual, no, ¿quién nos enseña a vivir? Nadie, ¿no? Solo conforme vamos ahí Sí. aprendiendo, o a lo mejor podemos estar llenos de mucha teoría, ¿no? O viceversa, estar muy llenos de experiencia, pero en ocasiones luego eso ni funciona del todo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre ambas, porque si Sí. no, pues nada, o sea, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda muerto y pues uno no, no, no está aquí del todo presente. Es otro síntoma de la depresión, el estar ausente, Mm, que estás como zombie. mm, O sea, puedo estar aquí, en el aquí, en el ahora, pero no recibo la información que me estás dando, no hay motivación, no hay serotonina, no hay dopamina, entonces estás como zombie. Otro de los síntomas, hace rato mencionábamos la cuestión de ¿qué te dije? Trastornos alimenticios, que puede ser justo. la anorexia o la bulimia. Los síntomas físicos también es que hay estreñimiento o sequedad en la boca. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque como bajan las sustancias químicas de nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo deja de funcionar adecuadamente. Entonces, si la serotonina se encarga del aparato digestivo, pues por ende va a haber estreñimiento. justo. Entonces, por eso es la importancia de la psicología. Debemos de saber un poco acerca de nuestro cerebro, de cómo funciona, porque los síntomas son, o sea, son mentales, físicos, ¿no? De Y entonces las- cuando tendemos a somatizar, por eso es importante que como psicólogos indaguemos en qué está pensando la persona, indaguemos un poco en observar, porque justo te decía, el cuerpo habla, entonces si ya ves que está un poquito seco de su boca, pero si ves que era una persona que tenía la costumbre de arreglarse, de ponerse guapa, las mujeres, los hombres,
y de repente se empieza como que a abandonar, eso es lo que ahora le llaman de moda a los chavos las red flags, ¿no? Sí. O sea, los puntos, los focos de alarma. ¿Por qué te estamos diciendo todo esto? Ya para empezar a despedirnos. Porque seguramente hay alguien depresivo, ya sea en tu casa, ya sea en tu escuela, ya sea en el trabajo, en la calle. Y entonces aquí estamos fomentando la empatía, la inclusión. Comparte este programa si crees que a lo mejor a alguna persona le pudiera funcionar. Déjanos tus dudas, déjanos tus quejas, participa, intégrate, opina lo que gustes opinar. En este espacio no estamos para juzgarte, estamos para escucharte. ¿Cómo ves, Sebastián? Pues me parece bien y esto es bastante importante también concientizarnos y concientizarnos, pasar el mensaje de lo que en ocasiones pues conocemos, ¿no? O sea, realmente yo creo que todas las personas han pasado por momentos de depresión, han pasado momentos de tristezas. Igual no significa que se vayan a quedar ahí, ¿no? Siempre hay alguna solución, ¿no? Y siempre también va a haber alguna persona para escucharnos. En ocasiones va a ser complicado encontrarla, ¿no? Pero pues la vida es precisa, ¿no? Y van a llegar las personas o van a llegar esos mensajes porque pues yo en lo personal creo que no estamos hechos para estar en esas sintonías de sentirnos mal o cosas así, o sea, nuestro cuerpo de una u otra forma o nuestra mente o nuestro espíritu busca siempre el ponerse bien, ¿no? Sí, Entonces, porque somos seres espirituales. justo, tendemos También, más al amor, ¿no? también Tendemos podemos abordar esta parte de la espiritualidad. Ahí vamos a las sorpresas. Somos seres espirituales. Entonces tenemos una energía, los seres humanos somos energía, también podemos abordar esos temas, Ujú. trastornos, en el tema de las heridas, porque yo creo ya nos vamos a empezar a despedir. Yo te quiero decir, si tienes depresión, si te sientes triste, si sientes a lo mejor que nadie te escucha, ya sea en la escuela, ya porque los que más tienen depresión son nuestros adolescentes, ya sea porque mamá está muy ocupada en el trabajo, o a lo mejor papá está muy ocupado en el trabajo, por lo que gustes, por lo que mandes, está mi número de teléfono, me puedes escribir, me puedes contactar, yo estoy para escucharte, no para juzgarte, estoy para acompañarte, estoy para servirte, porque es algo que me influyó mucho la primera invitada que vamos a tener. El día de 27 de junio, Sebastián, ya tenemos nuestra primera invitada confirmada. Me da mucho gusto y lo dejaremos así a sorpresa o Ah, podemos hacer. sí, más adelante. Ah, pues, ¿quieres que Perfecto. dé algún dato? Sí, Ok, a ver, te voy a dar a escoger. Corriente psicológica o el tema. un tema. El tema ya de plano. Bueno, no, a ver. A ver, Es que piénsale. realmente no conozco mucho de corrientes psicológicas Ok. o enfoque hacia algo. Mira, ¿te parece si les comento de qué corriente viene? Ujú. Ok. Ella es una psicóloga que viene de una corriente que se llama Gestalt. Gestalt fue fundada por Bert Hellinger, un psicólogo alemán, y justo es una corriente muy espiritual porque, bueno, vamos un poquito de historia, de psicología, ya para terminar. En el psicoanálisis se pierde un poquito esta parte de la espiritualidad y se empieza como a creer que el hombre era su propio Dios, ¿no? Y es cuando se hace como que muy científico. Entonces, el padre del psicoanálisis fue Sigmund Freud. Sigmund Freud se juntaba con otro psicólogo muy famoso que se llama Carl Jung. Carl Jung fue el que nos dejó, el legado que nos dejó fue esta parte de la oscuridad, de los arquetipos. Entonces, pero Carl Jung era muy espiritista. Entonces, la psicología gestalt viene de un enfoque de donde los seres humanos tenemos, somos energía, viene de los patrones de conducta que mencionabas hace rato, de las famosas, cadenas o ancestros, ellos le llaman ancestros, los abuelos, cómo influye los abuelos o los padres en sus hijos, ¿no? A lo mejor alguna cosa que no resolvió mi papá, o a lo mejor que no resolvió mi tatarabuelo, me está afectando a mí. Entonces es una corriente muy hermosa, es una corriente que a mí en lo personal me gusta mucho,
si quieren investigar, tiene que ver con Sigmund Freud, ya te iba a decir, con Bert Hellinger, un psicólogo alemán, y justo él inventó una técnica que a mí me gusta mucho utilizar en sesión, la silla vacía. También podemos hablar un día de conceptos, de definiciones, podemos hablar un poquito de la historia de la psicología. Ahora sí que podemos hablar de lo que sea, de trastornos, de heridas, de la culpa. ¿Qué vamos a empezar a hablar? Más bien, ¿qué vamos a hablar el próximo programa? Vamos a abordar la depresión como etapa de un duelo. Vamos a hablar de los tipos de duelo. Hace rato ya lo mencionábamos, el duelo invisible y el visible. Porque otra cuestión real, aquí vamos a dar datos. En Querétaro es que es un estado, yo digo que es como la tía hipócrita, porque Sí. es como que muy purista y voy a la iglesia, ¿no? Sí. Y por mi culpa, pero por otro lado, soy la típica tía chismosa o la que, así es Querétaro, esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes que, que no están externando su emoción, ¿no? Porque fíjate, también hay duelos no visibles, porque en el caso de mujeres adolescentes que quedan embarazadas. Y entonces, ¿cómo voy a decir a mi casa si tengo un esquema machista? Entonces, imagínate la culpa. Si te das cuenta hasta Sí. dónde pega. Entonces, el no puedo decir en mi casa porque vivo en un estado súper purista y mi papá es como de extremo machismo. ¿A quién le digo? O sea, en el caso de los adolescentes. Entonces, vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar por ejemplo, de los síntomas en las mujeres, porque somos diferentes, ¿no? Una mujer puede dar a luz y yo no puedo dar a luz. Pues eso es una realidad. Entonces, también las mujeres tienen algunos síntomas de depresión debido a pues ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, a cuestión orgánica, meramente de la mujer, pura, a su pureza. Sí, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien. Me parece Entonces, interesante y lo de la psicología siempre me ha llamado la atención porque esto así es como una eso, carrera es preciosa. un tema, bueno, es muy amplio, ¿no? Eso, o Y sea, nunca acabas justo. O sea, hay que estar escarbe y Y escarbe. también luego es curioso porque no tiene esa respuesta a lo mejor de 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, realmente no Ya tiene me esa copiaste mis... no tiene esa respuesta, ¿no? Es como A mí lo- me encanta lo que dices, Ujú. porque puede ser que todos los factores sean iguales, o sea, tanto culturales, sociales, familiares, pero, o sea, para dos personas, ¿no? O sea, Sí. dos niños de 8 años. Pero las respuestas de ambos pueden ser completamente Sí, distintas. justo. Entonces, eso es otro problema o otro error común que tendemos a clasificar y tendemos a prediagnosticar. Sí, no, ya como dices, por ejemplo, porque hablo lento, ya tiene Sí, ya depresión es y pinche güey, depresión. güey, Y resulta que Y- no. Ajá. Entonces, ya para terminar, también las personas que tienen tendencia a un temperamento melancólico, también pueden tener, es más fácil o son más propensos a estar en un estado de depresión, si sabes cuál es una persona melancólica. Sí, como que recuerda muchas cosas o está Tie- mucho en el ajá, pasado. Tiene que ver con que recuerdo mi pasado, tiene que ver con el tipo de clima que me gusta, tiene que ver que a lo mejor a mí me gusta más así la lluvia y ponerme a acostarme y acordarme de mi infancia, ¿no? Sí, no está Eso mal, tiene pero que ver ya como todo, ¿no? Como todo en exceso es donde ya... Exactamente, es que no es que esté a mí algo que me gusta mucho de la psicología es que no hay ni bien ni mal, Justo, no hay ni bien ni mal, o sea, hay decisiones, hay consecuencias. justo. Entonces, ¿qué noticias íbamos a empezar a dar, Sebastián? A ver, Lo ya de para la irnos. invitada... La invitada ya está. Ya nos y- vas a poder ver en YouTube. Hoy no se pudo transmitir en YouTube porque nos pidieron una ¿cómo es autorización de 24 horas? Sí, como o- un tiempo, ¿no? Para, no sé, para qué verificar o cosas Sí. así, pero pues yo Pero creo que ya vamos- protocolo, ¿no? Ya vamos a estar en YouTube, ya vamos a estar en Spotify también, ya nos vas a poder escuchar, porque hay gente que no le gusta ver y a lo mejor le gusta escucharlo en el radio mientras va manejando o mientras está en el gimnasio, no sé. Entonces, si tienes alguno o te empiezas a identificar con estos síntomas y quieres una sesión, puedes mandarme mensaje. ¿Qué otra cosa de las noticias? Ya está, la invitada ya está.
Fecha, ¿cuándo va a estar? Va a estar el 27 de junio, la voy a tener aquí sentada. Voy a tener el honor de que esté conmigo presente. Ya más adelante estaremos dando algún otro dato. También ya tengo algunos invitados para testimonio, porque esa es la idea, o sea, que venga gente profesional, psicólogo, psicóloga. También si gustas participar y quieres mandarme algún mensaje, oye, ¿sabes qué? Yo soy cognitivo-conductual y estoy viendo que en Querétaro o en mi trabajo, o estoy viendo que mis pacientes están manifestando este problema y quiero hablar de eso, vente para acá. Ahora sí que todos estamos bienvenidos, no importa si eres gay, lesbiana. Eso quería hablar también. Me di a la tarea de que estamos en el mes de la comunidad LGBT. Entonces estoy viendo la posibilidad de tener a lo mejor aquí, no sé si algún testimonio o alguna psicóloga que pertenezca a la comunidad LGBT, pero ya sería para julio, porque esta psicóloga solo pudo hasta el 27 y ya le dije a Sebastián que va a ser la madrina, entonces no puedo meter a nadie más antes. Okay. ¿Sí? O sea, porque obviamente ya después van a saber quién es. En mi vida personal, esa mujer yo la admiro mucho, la admiro profundamente. Y y es alguien pues que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Que va a ser la primera invitada de este programa. ¿Algo más que quieras decir, Sebastián? No, Ya que para muchas retirarnos. gracias, ¿no? Y que igual, pues ahí tienen los datos de contacto de mi compañero. Realmente es una persona que la ha ido tratando pues en este tiempo y se ve que tiene conocimientos. También Muchas pues gracias. logra entender a las personas y yo creo que es importante, ¿no? Y también pues transmitir el mensaje, ¿no? Es parte clave de todo esto. Si realmente tenemos el conocimiento, se trata de que tenemos nos eso, ayudemos. es pues propagar esa información que yo supongo que es correcta, ¿no? Es parte que nos ayuda a ponernos bien, ¿no? Felices, a que las personas no se sientan solas, no se sientan luego, pues, no sé, aisladas. Y que pues ahí siempre va a haber alguien, ¿no? O sea, que puede prestarse para escuchar, ¿no? Sí. Y pues todo es muy interesante, entonces, pues es parte de esto. Otra cosa que me había dicho Estefanía, una amiga que teníamos problemas, me dijo que tenía problemas de audio. Espero que ya se haya solucionado. Ya no sé cómo se oyó el día de hoy. Espero que ya esté mejor, que ya nos escuchemos. Porque aquí nos importa lo que opinen, nos importa en el sentido de que queremos ir a más, queremos hacer esto un programa especial, profesional. Porque también me atreví a hacerlo también por esta cuestión, Sebastián, en la que en Querétaro ya cualquiera se siente psicólogo. Sí, justo. Y no, o sea, no sé si supiste que hace como 2 meses tuvimos un problema estatal en las noticias que de una, según doctora o no sé qué, de cirugías plásticas. Y de ahí se derivó también que hay mucho psicólogo falso, mucho psicólogo patito. Y no, la cuestión de la salud mental, la cuestión de la salud emocional es algo bien delicado. Sí, no, y es muy diferente dar un consejo a dar Exactamente. un diagnóstico, es muy diferente, ¿no? Y también pues tiene que ser pues específico a la persona, ¿no? Tiene que ser específicamente a eso que te están contando, ¿no? O sea, no todos los consejos o no todo va a funcionar para todos. Entonces sí es muy importante acudir con algún especialista que realmente pues tenga eso, ¿no? Porque pues cualquiera puede dar consejos, ¿no? Y está bien y es parte de la ayuda. Válido. Pero ya cuando empieza a meterse en ese tipo de conflictos, ¿no? De que no sé qué haya pasado con la doctora, pero pues muy probablemente o la persona se terminó muy mal o la confianza, ¿no? Juegan mucho con la confianza de las personas, juegan mucho con la confianza. Con esa parte de busco ayuda y nada más me agarro de ahí para seguir obteniendo algún beneficio propio. Entonces yo creo que eso, pues la neta de lo personal me da como mucha rabia, ¿no? A mí me provoca repugnancia. Iba a decir asco, ¿no? Justo. Sí, pues me da asco, ¿no? Honestamente, o sea, no está mal, ¿no? Pero pues también ayúdate primero, ¿no? Ok, entonces, pues esto fue todo por el día de hoy. En la próxima sesión vamos a hablar sobre el duelo, vamos a hablar también ¿de qué quedamos, Sebastián? A ver, recuérdame. Era el duelo, los tipos de duelos. Vamos a empezar a dar también herramientas de qué sí puedes hacer con una persona con depresión, qué no puedes hacer o qué es recomendable no hacer, porque como ya lo mencionábamos, el echaleganismo y todo eso no sirve de nada.
Entonces, muchas gracias a las, ¿cuántas fueron? ¿400 qué? 487 personas. A las 487 personas que yo sí estuve, muchas gracias a todos los que me escribieron de manera personal, que me han dicho que les ha gustado, también los que me han dicho es que siento que falta esto, también está bien, también los que hubo quien me dijo es que no entendía este concepto, está bien, si no entienden, si algo no entiendes, si algo no queda claro, ten la completa libertad de comentarlo, ya sea en privado o en público, y voy a estar tratando de responder a la gente. Gracias a tanta gente, yo no pensé que tanta gente fuera a ver, Sebastián, para mí es demasiado, pero me da mucho gusto, qué bueno que les está gustando, y que Dios me los bendiga mucho, les mando mucha luz, mucha fuerza, y nos vemos el próximo viernes para abordar la parte de la depresión, la segunda parte. Okay, muchas gracias, igual. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa.